Hola hermanos, el día de hoy 13 de julio del 2022 es miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy es día de una santa americana, la primera santa carmelita santa carmelita fuera de Europa, evidentemente es la cuarta en haber sido canonizada con el mismo nombre de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Lisieux, permítanme, no, Santa Teresa Margarita Redi es anterior a Santa Teresita, luego la santa de hoy y luego Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o sea que son 5. Si me equivoco y se me olvida alguna, perdónenme, pero me parece que son 5, ¿no? Que llevan este nombre. Es la primera santa chilena, nacida directamente en Chile, ¿no? Porque nació en Santiago un día como hoy, un 13 de julio de 1900. Se llamaba realmente Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Soler. Ese era el nombre completo de ella, ¿no? Y la gente la conoce como Juanita, y de hecho hay algunos que le dicen así, Santa Juanita, porque era el nombre que le daban en su casa. 3 parejitas habían en su casa, eran 3 niñas y 3 varoncitos. Y bueno, ella muy bien educadita, era un poco caprichosa y vanidosa, hay que decirlo, de muchacha, era guapa, era muy guapa. Y entonces, claro, un poquito le gustaba que las cosas fueran como ella decía. Hay tanta gente que es así, ¿no? Y bueno, pero fíjense que a los 14 años se decidió, se consagró al Señor, siguiendo las lecturas de Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz, y de Santa Isabel de la Trinidad. Y entonces, pues decidió entrar al Carmelo, en la zona de los Andes, y bueno, ella era, de todas maneras, estaba en el mejor lugar posible, porque ella era de ese tipo de personas. ¿Se acuerdan que hemos hablado recientemente de Pier Giorgio Frassati? Bueno, ¿se acuerdan del Beato? Bueno, era como él. Le encantaba subir a las montañas, jugar tenis, era muy buena con los amigos y le encantaba nadar en el mar. O sea, era una muchacha, vamos, así como las nuestras de hoy en día, ¿no? De hecho, un modelo lindo para las jóvenes. Pero no. En el momento en el que Dios la llamó, y tenemos que decirlo así, fue realmente un momento místico en el que ella recibió la llamada de parte del Señor y entonces, como les digo, se consagró y entró al Carmelo a los 19 años. Quiero aclarar el punto. No, sí profesó religiosa carmelita, pero lo hizo in articulo mortis, porque realmente era novicia y le faltaban, creo que 6 meses para terminar el noviciado, cuando murió, porque ella murió jovencísima, ¿no? Ya les digo, pues si murió en abril del año 1920, pues apenas tenía 19 años, no había ni siquiera cumplido, iba a cumplir, ya le faltaban 3 meses, ¿no? Para cumplir los 20 años cuando ella falleció. Pero una vida tan llena de Dios, miren, es que, ya les digo, pues por eso me encanta decirlo, ¿no? Era un joven como cualquiera, pero llamada por el Señor, y entonces, pues, se consagró y miren, sus escritos, las cosas que ella decía, su diario, llamémosle así, una belleza, miren, con una sencillez y una profundidad espiritual preciosa, preciosa, preciosa. Y ustedes dirán, bueno, pero imagínense, padre, llegaron a canonizarla, por algo ha de ser, oigan, o sea, es que realmente sus virtudes fueron fortalecidas por la gracia de Dios, acuérdense, si ahí está la clave, virtudes teologales y virtudes cardinales llevadas hasta el extremo. Y como les digo, muere de tifoidea, realmente eso fue lo que la golpeó y la llevó a la tumba. Pues miren, fue beatificada por San Juan Pablo II en el 87 cuando él fue a Chile. ¿Se acuerdan que estaba aquel conflicto entre Argentina y Chile? Bueno, entonces ahí fue que San Juan Pablo II se decidió a peregrinar a Chile y Argentina, y entonces estuvo ahí en el 87. Y fue canonizada en el 93 por San Juan Pablo II, nada más que ya no en Chile, sino allá en Roma, ¿no? Y entonces, bueno, ya les digo, el santuario de ella es precioso, espero algún día es que yo tengo ganas de ir a Chile, pero para conocer a San Alberto Hurtado, para estar ahí delante de la tumba, es uno de mis santos preferidos, y bueno, si da el chance para poder ir hasta allá arriba, hacia los Andes, mejor todavía. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío, el texto de hoy hay que leerlo, es de esos textos históricos, pero leído según la historia de Dios, ¿no? Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16. Esto dice el Señor: Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja,
Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones. Pues dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aletara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice, ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los alimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un texto precioso, ya les digo, es relectura histórica. ¿De quién se trata? Probablemente, dicen los expertos, de Sennacherib. Sennacherib era el rey de Asiria y se va a encargar él de pues prácticamente acabar con el reino del norte, con Israel, ¿no? Y el tema es que vara de mira. Oh, sí, dice Dios, ¿no? Él es quien que se va a revelar el hacha contra quien la empuña. Es Dios el que lleva la historia, es Dios el que lleva adelante lo que ocurre. Claro, se puede valer porque Dios escribe recto en renglones torcidos, y entonces se puede valer de circunstancias que para nosotros son dolorosas, la pandemia, por ejemplo, la guerra en Ucrania, los asesinatos y los martirios que estamos teniendo en Nigeria. Pues es decir, en la India, estas historias que se cuentan en la India, Dios mío, blasfemia, atacando a un cristiano que sencillamente discutió con un musulmán, y la que nos esperan, si esto apenas empieza. Por eso les digo, pero nosotros leemos la historia desde el corazón de Dios, no desde nuestros criterios, y dejamos que el Señor conduzca la historia y contribuimos, aunque sea no estorbamos, a los planes de Dios. ¿Quiénes logran entender esto? El Evangelio de hoy. Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan el texto anterior, no? La primera lectura, ¿no? Ay, se cree poderoso, el sabio, el entendido, tengo una gran inteligencia. Nada de eso. Delante de Dios no cuenta eso. Los sabios y entendidos no se comparan con la gente sencilla y humilde. Los que logran captar, miren que eso prácticamente, si recorremos la Biblia, nos lo vamos a encontrar a cada rato, ¿no? O sea, quien realmente entiende al Señor o que está más dispuesto a dejarse conducir por Él, es el sencillo, es el humilde. Porque a esos se les revela a Dios. Y esto es importantísimo, ¿no? Solo una persona con un corazón sencillo conoce bueno, no es que conoce, es que vive inmerso en los proyectos de Dios. Se deja conducir por el plan de Dios. Eso es así, siempre ha pasado así en la historia, siempre ha sido así, que la gente sencilla es la que capta. Miren, si les contara yo el montón de veces que me ha tocado estar en reuniones con obispos, sacerdotes, laicos, y que de repente quien dice las cosas con la claridad más absoluta y linda y sencilla es la gente sin títulos. Es la gente que lo único que tiene es un amor inmenso a Dios y sirve al Señor con sencillez de corazón. Esa gente entiende mejor a Dios. Hay que volverse sencillo. Así te ha parecido, Padre. Así te ha parecido bien, Padre. Qué lindo eso, ¿no? Ese es el plan de Dios. A ti te ha parecido bien así, Señor. Decir, ay, pero yo doctorados y maestrías y posgrados y no sé qué montón de cosas. Claro, cuidado, no me malinterpreten. Eso son cosas buenas. Pero qué linda una gente que por muy doctor que sea, por muy PhD que sea, igual tiene un corazón tan sencillo que él se planta delante de los demás para servirles. Porque lo único que entiende es que el sentido de su vida y la razón de su ser es el Señor. Por eso les digo. Y luego termina el Señor con una declaración. Fíjense, primero le da gracias a Dios. Fíjense, es una oración. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esta cosa a los sabios entendidos. Pero luego termina diciendo. O sea, la oración pasa a una declaración. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor.
Señor, ayúdame a tener un corazón tan sencillo, pero tan humilde, que pueda conocer tu voluntad. Les invito a hacer oración. ¿Quién puede pagar la luz del sol que alumbra cada día? El gozo de una madre al dar a luz, la chispa de ese amor que no vacila, la lucha inagotable por ser tú. ¿Quién puede comprar la mueca de ese rostro que sonríe, la brisa que te roza al caminar, la firme decisión de ser humilde, los ojos con que aún puedes mirar? ¿Quién puede poner precio a esa mano que acaricia, al te quiero que me sale sin querer, al instante que devuelve la esperanza, al encuentro que te vuelve del revés? ¿Quién puede saldar el cielo azul que ves tras tu ventana, el esfuerzo de esa niña por leer, el cansancio de esa vida jubilada, la oración de aquel que pide sin creer? Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa Teresa de los Andes, Santa Juanita, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz mitad de la semana. Feliz miércoles para todos.